30% de la Biblia, el 30% de la Biblia es de carácter escatológico. Imaginémonos que una tercera parte de la Biblia está dedicada a las profecías bíblicas, por un lado. Por el otro lado, la importancia de Dios de haber hecho de la Biblia un libro de profecía, porque así vemos nosotros que comienza la Biblia desde el principio del Génesis, ya profetizando el genoma humano al establecer la inexorable ley de la genética, donde cada semilla tiene que producir el código genético que trae. Desde el versículo 10 y 11 del Génesis, comienza la Biblia ya profetizando. O sea, esto pasa hasta 1954, se descubrieron las leyes de la genética de Génesis 1, y la Biblia termina en el libro del Apocalipsis, que es un libro de carácter escatológico, el 85% de su contenido. Así que, en tercer lugar, podríamos también decir que esto es una de las evidencias más grandes de que Dios existe. Si Dios existe, Él es el único que puede poner la historia, como dice Isaías 44, en orden tal exactamente como la Biblia lo ha establecido. Ante estas evidencias, ¿qué hace un ateo, Jonás? O sea, aquí no estamos hablando de conspiraciones, no estamos hablando de me lo imaginé, estamos hablando de hechos, donde la Biblia nos muestra el orden de la historia, cómo los imperios mundiales se iban a suceder uno tras otro, exactamente lo que comenzó en el siglo XX, el aumento del conocimiento, cómo iba a terminar la historia, ¿para qué? Para que nosotros, como seguidores de Jesús, que dijo, yo soy la luz y el que me sigue va a tener la luz, pudiéramos ser iluminados teniendo la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que astrólogos, más segura que brujos, más seguro que adivinos, más seguro que comentaristas, más seguro que politólogos, más seguro que cualquier cosa. La palabra de Dios es algo que nos muestra el camino, y al darnos cuenta la exactitud, los detalles, el aumento, las evidencias tan grandes de los hechos históricos que ha profetizado, podemos saber que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, tal como la Biblia lo profetizó. Por ejemplo, en Mateo 24 le hacen a Cristo 3 preguntas. Sus discípulos, y estas preguntas contesta 2, una la deja sin contestar respecto a la destrucción del templo que vendría muchos años después. Y una de las cosas que Cristo profetizó en Mateo 24 fue en el versículo 6. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. Cuando Jesucristo dice, van a oír ustedes en los últimos tiempos que estamos viviendo nosotros de guerras y rumores de guerras, ¿por qué Jesucristo dijo que era necesaria las guerras? Es lo que Él está diciendo. Es necesario que esto acontezca, es necesario que haya guerras, no porque Dios las quiera, simplemente porque es la naturaleza pecaminosa caída del ser humano, donde desde que Caín mató a Abel, cuando eran 2 seres humanos únicos en el mundo, vemos nosotros que estamos llenos de odio, llenos de violencia, llenos de ambiciones, llenos de envidia contra el prójimo, y esto es inevitable hasta que el ser humano se encuentra con Jesucristo y es regenerado por medio del Espíritu Santo. Entonces, no nos sorprenda que estemos oyendo ya desde hace 4 o 5 años, aunque comenzó esto desde el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial 1949, la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918, que ahora ya, dice Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta el siglo XX esto sucedió. Siempre ha habido guerras, pero no fue hasta el siglo XX cuando nación contra nación se enfrentaron, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Lo que Jesucristo profetizó, van a seguir guerras hasta que Él regrese. Hay guerras necesarias. ¿Por qué? Porque se levantan naciones, políticos, líderes, césares romanos, zares rusos, dictadores, etcétera, etcétera, que tienen la tendencia de monopolizar, de aprovecharse, de explotar a sus semejantes, y despiertan otras naciones con otra visión de líderes con principios de ética y de moral
que se oponen a esto. Y ahorita, ¿qué pasaría si en la Segunda Guerra Mundial el mundo hubiera dejado los nazis? ¿Te imaginas que hubiera los nazis avanzado y conquistado el mundo entero? Si no es que se levanta Estados Unidos, Inglaterra, la misma Rusia comunista y Canadá para decirle a Hitler, ya no avanzas más y no vas a tratar de conquistar el mundo ni a envenenar con una ideología satánica al mundo entero, el mundo estaría en manos del nazismo. Entonces fue una guerra necesaria, la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en algo semejante, Jonás. Nos encontramos ahorita ante una nación, Irán. Consideremos esto porque ya basta de todo lo que oímos en los comentarios. Irán, desde 1979 del siglo XX, que se convirtió en la República Islámica de Irán, con los ayatolas cuando sacaron a Reza Pahlavi de la descendencia de los shahs, se convirtió en una nación terrorista. Desde el 79, estamos hablando casi de 50 años, que no han dejado de decir muerte a Estados Unidos y exterminemos a la nación de Israel. Uno de sus presidentes, Ahmadinejad, a principios de este siglo, se paró en las Naciones Unidas y lo dijo abiertamente. Oye, por el amor de Dios, las Naciones Unidas fueron conformadas en el 47 para poder evitar las guerras nucleares y que hubiera paz, y le permiten a un hombre como Ahmadinejad, expresidente de Irán, que creo que ya murió también, que pudiera él públicamente amenazar a Estados Unidos y decir que vendría el Mahdi, el líder o el Mesías de Irán, para establecer en el mundo entero la ley Sharia. O sea, año tras año, década tras década, del 79, Irán ha amenazado al mundo. Y ahora, en los últimos 10, 15 años, Irán ha financiado a todos los grupos terroristas del mundo. Hamas, llámese Hezbollah, llámese los Houthis, llámese ISIS, llámese Al-Qaeda. Todos los grupos terroristas del mundo han financiado a Irán. Ahora, Irán amenaza hace 1, 2, 3 años que ya van a tener la bomba atómica. Entonces, ¿qué esperamos? A ver, ¿qué esperamos como mexicanos o como ticos o como nicaragüenses o como lo que sea? Si alguien se levanta y dice que quiere exterminar el mundo, que quiere establecer su ideología en el mundo entero y además que tiene la bomba atómica, ¿cuál es la reacción del mundo? Pues levantarnos y tratar que este loco, ¿verdad?, psicópatas, enfermos mentales, lleven a cabo su sueño completamente satánico. ¿Pero qué pasó? Pasó lo contrario. Se levantó Israel, se levantó Estados Unidos y están tratando de detener este avance, y el mundo ahorita, como la OTAN y Europa, se han negado a ayudarlos. O sea, el mundo ha caído en una psicopatía, en una enfermedad mental política y militar en la que ya no percibimos, no entendemos qué es lo que está pasando. El 7 de octubre del 2023 llegan 2,000 terroristas a entrar a Israel, matan a 1,250 civiles, se llevan secuestrados a 250 bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos a Gaza, y el mundo se vuelve en contra de Israel. Y apoyan a este grupo terrorista en las universidades, hacen desfiles apoyando a los palestinos con la bandera, que era una cortina de humo, ¿verdad? Desde el río hasta el mar, tenemos nosotros que libertar a Palestina, sin darse cuenta que los mismos palestinos eran presa de un grupo terrorista llamado Hamas. O sea, el mundo está de veras loco. Está enloquecido, tal como la Biblia lo profetizó. Entidades espirituales, Apocalipsis capítulo 16, se apoderarán de los políticos y llevarán al mundo a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver, que estamos muy cerca de eso. Irán va a sobrevivir, porque Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Sin embargo, esto es muy interesante, y lo hablamos creo que el último programa, que Irán tiene en el sur, junto al Golfo Pérsico, un territorio llamado Elam. Y este territorio, que se llama Elam, es interesante que ahí se encuentre el reactor nuclear de la centrifugadora de uranio 235 llamado Bushehr,
el reactor nuclear llamado Bushehr se encuentra junto al Golfo Pérsico, precisamente cerca del estrecho de Hormuz, que es ahorita un punto de quiebre política y militarmente. Y la Biblia profetizó de Elam desde el capítulo 12 del Génesis, donde aparece con uno de los guerreros que van a pelear, o las primeras guerras que se iniciaron al principio de la humanidad. Entonces, Elam ahora es el centro de las profecías bíblicas que se encuentra en Jeremías capítulo 49, e Irán cambia su nombre de Persia a Irán en 1935. Entonces, lo único que sabemos que en Ezequiel capítulo 38, que describe claramente la final guerra, no la de ahorita, la guerra final, la invasión, la alianza de naciones que se juntarán para poder atacar a Israel, que se llama ya el Armagedón o la final guerra mundial. Irán forma parte, aparece con el nombre en Ezequiel 38, versículo 5, con el nombre de Persia. Entonces, pase lo que pase ahorita, no saben lo que va a suceder realmente, Irán va a sobrevivir. E Israel también, porque Israel, ¿verdad?, hasta que venga Jesucristo, defenderá el arcángel Miguel, que es el arcángel que está puesto para defensa de Israel. Nadie podrá destruir a Israel hasta que Jesucristo regrese.